¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, podcast escuchas? Nos encontramos en su sección favorita de Cineandertal, esta sección donde hablamos de discos. Cuéntame un disco, cuéntame una rola, cuéntame una banda. El día de hoy vamos a hablar de algo que ustedes ya saben, es este disco de Unknown Pleasures de Joy Division, Los Placeres Desconocidos. Aquí está hablando su colega Andrés y me encuentro con Conmigo, con Jan, el a la estimadísimo mano. Jan. Entonces, bueno, ya El saben cómo, experto en música, sí, es musicólogo y experto cantante, en post-punk. exactamente, No es verdad. experto en post-punk de Inglaterra específicamente. De hecho, está haciendo su teoría sobre eso en la Facultad de Música de la UNAM. Y pues Mi yo doctorado. soy un DJ, ¿no? Básicamente. En- Entonces, pues vamos a hablar un poquillo de este disco que honestamente nos marcó y es una banda que marca época como otras bandas importantes del post-punk, entre ellos Susie and the Banshees, The Cure. eh, Tenemos también a, ¿cómo se llamaba esta banda? Bauhaus, que más o menos tienen un sonido parecido, medio depresivo, pero más bien oscuro, ¿no? Mucho se habla de esta música un poco gótica o que tiende a lo gótico después de el punk. Y bueno, en este podcast hablamos un poco de los discos que nos parecieron importantes, relevantes dentro de la música. Este disco como tal lo propuso Jan y me gustaría saber un poco la perspectiva de Jan. ¿Por qué escogiste este disco? ¿Por qué crees que es tan importante, tan relevante que retomemos esta pieza de trabajo musical, Jan? Pues estaba pensando que no sé por qué propuse el disco. Sí, creo que es más fácil hablar de un disco que hablar de la banda en general. Joy Sí, Division solo tiene dos álbumes, ¿no? Creo que podríamos haber hablado de los dos, pero va a ser más fácil a la hora que nos vayamos por canción hablar del disco. Yo lo propuse porque yo lo tengo en físico, entonces no fue un disco como el anterior, ¿no? Que tuve que descargar ilegalmente. Ah, sí. entonces, pues creo que lo conozco bien, estoy familiarizado con él. Estamos familiarizados con la historia de Joy Division. Yo me perdí un poco cuando New Order empezó a sacar sus discos, la verdad a ellos no les sigo el rastro, pero creo que Joy Division es una banda clásica, ¿no? No solo del post-punk, sino de la música británica en general. Y pues son una banda de culto, ¿no? Mucho hablaremos tal vez. No sé si vayamos a reseñar este Closer después. Yo creo que no. Este me Pero parece puede mucho ser. mejor. Me parece mejor este disco, el primero. Sí. Pero creo que desde aquí ya se deja ver un poco de estas tendencias depresivas, ¿no? Que hay en sus letras. Entonces hay leña para hablar de las canciones. Sí, definitivamente se habla mucho de esta cuestión de que Jan Curtis metía como referencias de el suicidio o propias de la depresión dentro de sus canciones, pero la banda como que no quería aceptar eso, ¿no? Como que ellos ya después de que sucede dicen, pues las señales estaban ahí, pero no queríamos darnos cuenta de lo grave que era el problema que tenía este cantante, que en este caso es Jan Curtis, que se vuelve un ídolo musical de las dimensiones de Kurt Cobain. Entonces, estamos hablando de dos discos marcados por estrellas de la música que se suicidaron. Otra cosa que quería preguntarte, Jan, es ¿cómo conociste a Joy Division? ¿Cuál fue ese primer acercamiento que tuviste con ellos? Esto fue en quinto de prepa. Recuerdo que teníamos a este compañero, era un rarito que se hacía llamar Paul, que ni Era siquiera se Paul, llamaba el así. pulpo Paul. Sí, de hecho no recuerdo cómo se llamaba, ¿tú te acuerdas? No, Bueno, pero todos le decíamos Paul, ¿no? sí, sí, él era fanático de los Beatles y también de Joy Division. Entonces recuerdo que ponía sus canciones en su celular y no, él nos prestó 24 Hours Party People, ¿no? La primera vez. Creo que sí. No recuerdo, creo que sí. Yo le presté una película de los Beatles, de Help. Y sí, así conocí Joy Division.
pero recuerdo que el primer día que los escuché en la prepa me marcó inmediatamente las líneas de bajo, ¿no? De She's Lost Control y de Transmission, que no vienen en el disco, pero que son como estas líneas de bajo muy cuadradas, muy reconocibles, ¿no? Que las escuchas y no las olvidas nunca. Sí, precisamente de eso quería comentar. Alguna vez que hablábamos, recordé que te decía como que el bajo no importaba en las canciones de rock y me contestaste algo como que pues no ponía atención en eso. ¿Cómo iba a hablar de las líneas de bajo si nunca había puesto mi percepción concentrada en ver cómo se desarrolla una línea de bajo como tal? Y creo que este grupo Joy Division tiene muy marcado el apartado del bajo, ¿no? Es como muy poderoso, siempre está muy presente en casi todas las canciones y eso hace que para alguien que es primerizo en la música, escuchando discos de manera habitual, pues sea algo que no se puede ignorar. Bastante interesante esta contribución musical que hace Joy Division en su música. Sí, es raro porque ahorita decías, ¿no? De lo que la percepción de la banda que tenía de la enfermedad de Ian Curtis y Sí. recuerdo, bueno, estaba viendo hace rato el documental, el de 24 Hours y cuando, bueno, no es verídico, ¿no? Incluso dice que, bueno, ya habrán escuchado el podcast aquí en el canal. Yo Sí. no lo he escuchado. Pero dice el vato este, ¿no? Que muchos de los hechos es mejor narrar como la leyenda que la verdad, ¿no? Sí. Entonces, cuando le das su primer ataque de epilepsia a Ian Curtis, entra Peter Hook, el bajista, y le vale verga, ¿no? Que se esté ese güey ahí contorsionando en el piso. No estoy seguro de que fuera así, ¿no? Pero así lo retratan, ¿no? Creo que hablar un poco de las personalidades en cuanto a las bandas sí es importante, pero en especial de Ian Curtis, creo que sí es una personalidad bastante fuerte artísticamente, pero que tal vez a su vida personal parece como muy apagado, ¿no? Y creo que en cuestión del bajista, creo que Sí. le dio mucha personalidad, no solamente a Joy Division o a New Order, sino al post-punk en general, ¿no? Estas líneas de bajo que hay en el post-punk como que son muy reconocibles de este género y que no lo hay en el punk, ¿no? Que creo que es como la... Bueno, hay muchas diferencias, pero creo que a la hora de hablar de las canciones vamos a ahondar más en ello. Muy bien. Bueno, recordemos que Joy Division es una banda de post-punk, ya lo mencionamos, inglesa, que estuvo activa entre 1976 y 1980, 4 años que fueron breves, pero bastante significativos en cuanto a la contribución que hicieron a la música de su tiempo en Inglaterra, y con el paso del tiempo nos dimos cuenta de el legado que le dejaron a la música en general. Y pues el primer nombre que tenía esta banda es Warsaw. El nombre como tal de la banda Joy Division es un nombre también polémico. Se ha llegado a mencionar que era, hay una novela que se llama La Casa de las Muñecas y hace referencia a que en los campamentos de concentración nazi tenían estas ligas de mujeres a las cuales las denominaban con el nombre código de Joy Division, y eran a las mujeres que utilizaban como prostitutas. Cuando estas mujeres se iban muriendo, pues iban llenando sus filas de Joy Division con otras mujeres que llegaban al campamento de concentración. Entonces, eso es lo que se menciona en la novela. Probablemente proviene de un hecho real, parecido o algo similar. Sin embargo, pues no tengo las pruebas necesarias para afirmar que todo eso es real, ¿no? De hecho, en esta película de 24 Hours Party People le llegan a preguntar a los miembros de Joy Division que por qué se llaman así, ¿no? Que es un nombre como un poco polémico, y ellos dicen, no tiene nada que ver con eso, es Joy Division un momento de diversión, ¿no? O la demarcación del placer, la división del goce como tal, pero pues probablemente ellos no eran ajenos al significado que tenía esto, ¿no? Sí, no creo.
estaba muy marcado el nacionalismo en ese entonces, ¿no? De hecho, el punk era como una respuesta al nacionalismo y también tenía algunos tintes fascistas, ¿no? Y quiero recordar que muchos artistas punk como Sid Vicious utilizaban la esvástica, ¿no? En sus ropas. De Sí. hecho, apenas hubo una controversia de una chica que canta K-pop porque salió utilizando una playera, una remera de Sid Vicious, donde Sid Vicious está usando una playera con la esvástica y ya la estaban funando. La verdad no la conozco, pero creo que sí había conciencia de parte de ellos, ¿no? Solamente recordar la imagen de su primer EP de Joy Division, que es un niño tocando el tambor. An Ideal for Living se llama su primer EP de Joy Division. Ya tenían experiencia en el estudio y en Sí, la portada pues es un niño, pero es de las juventudes hitlerianas, ¿no? Está hitlerianas. tocando. Ajá. Entonces, Sí, fuerte. no es que Joy Division tuviera connotaciones neonazis ni fascistas, porque no veo yo ninguna ni en las letras ni en el arte, pero pues creo que más bien era como este movimiento, ¿no? Contestatario, disruptivo que tenían los artistas punk de ese entonces. Sí, probablemente buscaban un poco desarticular o deconstruir, entre comillas, estos significados asociados directamente al, al nazismo alemán y utilizaban estas cosas polémicas en parte para llamar la atención, porque parte del punk también es eso, ¿no? Hacerse notar mediante algo polémico y ya cuando te preguntan algo, pues das tu respuesta sabia de por qué utilizas algo nazi dentro de tu expresión artística, ¿no? Que no es propiamente un apoyo ciego, franco y sincero hacia esas ideologías. Este disco de Los Placeres Desconocidos salió en junio de 1979 y dicen que el título hace referencia a esos placeres que le están negados a un hombre que por ser diferente, por ser bastante fuera de lo normal, no puede acceder a esos placeres normales de un hombre regular, de un hombre del vulgo, y probablemente esto nos remite a la propia personalidad de Ian Curtis, que era un hombre que se sentía también fuera de estos cánones de la masculinidad que imperaba en Inglaterra en ese tiempo, y como parte de un seguidor de este movimiento contestatario en la música, que es el de el post-punk. Este sonido que generó Joy Division está, o acorde con lo que leí, está inspirado en algunos sonidos propios de Susie and the Banshees. Entonces de ahí podemos ver la influencia musical que tiene este grupo también. Cuando conocí a Joy Division, lo hice, si no mal recuerdo, en los primeros años de prepa, probablemente en mi primer cuarto, y otra vez me compartió un disco recopilatorio, el buen Beto, y recuerdo que cuando escuchaba las canciones de Joy Division al principio se me hacían como una tortura, era muy difícil para mí escucharlos, sentía que era algo muy repetitivo, pero como a la quinta canción le empecé a agarrar el gusto y de ahí ya no pude desengancharme. Entonces tiene su magia esta banda y nunca deja de encantarnos con la sutileza o la crudeza de su sonido en algunos momentos, de su sonido y de su poesía. ¿Qué dices, Jan? ¿Algo que comentar antes de que comencemos a ver las letras como tal? Jan, creo que te perdí. Está en Ah, mute. perdón. Sí, Lo siento, estaba en silencio mi micrófono tu porque pasó el de micrófono. los tamales, güey. Aquí en la Ciudad de México pasan, a esta hora ya es la hora de cenar tamal. Sí, quería decir algo de las influencias musicales de la banda, viejo, que en su primer EP sonaban bastante a David Bowie y en la película, que como creo que cabe la pena recordar que no es 100% verídica, dice Ian Curtis que no le gusta David Bowie, ¿no? Eh, Que dice También que es un recuerdo que están mentiroso, ¿no? arrancando, ajá, que están arrancando los pósters, bueno, ellos no, sino el dude que hace el documental, el de Granada TV, Sí, que estaba arrancando los pósters de David Bowie y de Pink Floyd después de haber ido al concierto de los Sex Pistols, ¿no? Que es justamente donde
estaba Peter Hook, el guitarrista de Joy Division, que... Ah, pues hay que hablar de eso también, ¿no? De la influencia que tuvieron los Sex Pistols en varias bandas de punk y de post-punk de Inglaterra. Creo que habríamos de reseñar el Nevermind the Bollocks. Es un disco bastante simple, pero se me hace bastante curioso que también recuerdo que Johnny Rotten, el cantante de los Sex Pistols, también se hizo conocido por tener una playera que decía I hate Pink Floyd, ¿no? Era una playera de Pink Floyd, pero él le había escrito I hate Pink Floyd. Comentan que el sonido del primer disco, de No Pleasures, no le gustó a Peter Hook, al bajista, porque sentía que se escuchaban como Pink Floyd, porque tiene muchos sonidos ambientales, ¿no? Hechos con sintetizadores, cuando el punk realmente es un sonido muy crudo, ¿no? Entonces comentaba el productor, ¿cómo se llamaba este tipo? Martin Hannett. Martin Hannett, ¿no? Que el punk era un sonido para conservadores, porque no aceptaba, ¿no? Como la modernización, el cambio, ¿no? que tenían los sintetizadores en la música actual. Entonces, cuando sale el disco, resulta que sí les gusta a todos menos a Peter Hook, ¿no? Que no le gustó el sonido del sintetizador. Pero Ian Curtis quedó bastante satisfecho con el sonido del disco. Él decía que era importante que una banda se escuchara diferente en el disco y en el escenario, ¿no? No tenía caso que escucharas lo mismo en el radio que cuando ibas a ver un concierto, un recital. Entonces, si tú escuchas o ves los pocos videos de Joy Division tocando en vivo, pues se escuchan mucho más fuerte, mucho más crudos. También se escuchan más poderosos. Y si escuchas el disco, realmente sí tiene un sonido con demasiado eco, ¿no? Incluso yo que tengo el vinil, sí, se escucha bastante el eco, ¿no? De las canciones. Sí es un disco difícil de escuchar, es verdad. Y yo no creo que se parezca a Pink Floyd en absoluto, pero sí tiene este sonido de fondo, esta pared de sonido que tenían otros productores. Y bueno, tengo una anécdota curiosa. Mira, aquí tengo el vinil, no sé si lo alcanzas a ver. Sí. Nuestros oyentes no lo van a escuchar. Sí, este vinil fue a ver a Roger Waters al Zócalo, viejo. Me lo llevé ese día, lo acababa de tener en mis manos, no pude pasar a dejarlo a mi casa y recuerdo que terminó todo doblado, terminó hecho mierda la cajita, güey. Pero qué pues, qué contradictorio que un disco de Joy Division haya ido a un concierto de Roger Waters, ¿no? Sí. Entiendo que son como la antítesis, ¿no? El punk y el sonido tan suburbano, ¿no? Que tenía al menos Pink Floyd en algunos de sus discos. ¿Qué otra cosa quería decir? Es una contradicción bastante poética. Sí, creo que ya podemos empezar con las canciones. Muy bien. Ya recordé, perdón. Dime. Que hay poco que decir realmente de este disco, ¿no? Prácticamente todo el disco es depresión. Creo que es un disco muy homogéneo. No tiene tantos sube y bajas. Es un disco bastante lineal. Pero creo que lo interesante son las letras. Creo que eso es en lo que se diferencia cada canción. Todas hablan esencialmente de lo mismo, pero tienen como ligeros toques que las hacen así muy especiales. Sí, es un disco que, como dices, no tiene muchas sorpresas. Sí es interesante el trabajo de mezcla que hace como tal Martin Hannett, donde agrega inclusive guitarras al revés en algún punto, algunos sonidos ambientales, y yo creo que Martin Hannett fue una de las personas que hizo que Joy Division se catapultara al nivel que ha alcanzado hasta nuestros tiempos, ¿no? Obras de culto que tienen un impacto muy fuerte en cómo se desarrolló la música hasta el día de hoy. Entonces, la primera canción que abre este disco se llama Disorder. Me parece que una de las letras que más recuerdo es siempre esto de tengo el espíritu pero pierdo el sentimiento, ¿no? Es una letra que se queda contigo y es difícil dejarla ir.
inclusive el final, ¿no? Cuando está diciendo nada más esta parte de que pierde el sentimiento y lo repite un montón de veces y se pierde la canción dentro del disco. Bastante buena apertura y pues es una canción que yo consideraría de las más fuertes de este disco, Jan. ¿Tú qué opinas? Es mi canción favorita de Joy Division. Esta es mi canción favorita. No es tan fuerte, no es. Creo que es bastante indie, es bastante actual. No suena tanto a post-punk en esta primera entrada. Incluso siempre se me hizo un sonido como muy urbano, no como city pop, pero creo que es una canción bastante fresca. De hecho, creo que de todas las canciones del disco es la menos oscura, es como la más, musicalmente es como la más fácil de escuchar. Y creo que empieza bastante bien el disco porque empieza hablando del placer, ¿no? El placer Sí. de un hombre normal, creo que es la tercera frase de la canción, algo así. Y, y creo que, a pesar de no ser un disco conceptual, habla del placer en esta y creo que en Candidate. Eh, Creo que sí están retratando un poco la personalidad de Ian Curtis, esto de que él tenía como negados varios placeres que se vivían bastante fuerte en el círculo en el que se movía, ¿no? De estas bandas que iban a tocar o que se iban de gira y que se la pasaban en bares, ¿no? Y que se drogaban y se metían eh, a- en peleas y se metían Sí, con mujeres. Realmente es algo que Ian Curtis no podía hacer, ¿no? Tenía como una percepción de su matrimonio bastante fuerte, que eso se ve también en Control. No recuerdo muy bien la dinámica que tenía con su esposa, pero sí recuerdo que le sosegaba bastante su actividad en las giras y que tampoco podía tomar por esto de la epilepsia que tenía. Los medicamentos estaban contraindicados, me parece, o algo así recuerdo, ¿no? Pero esa es la sensación que me deja, ¿no? John Curtis estaba bastante reprimido para el estilo de vida que le exigía ser un rockstar, ¿no? Que era en lo que se estaba convirtiendo. sí. Y a pesar de que este es como un primer acercamiento y de que no eran famosos en ese entonces cuando grabaron, ya tenían experiencia, ¿no? Ya habían entrado en un estudio de grabación, ya habían tenido tocadas, entonces creo que ya sabía más o menos cómo iba a ser eh, su vida en ese sentido, ¿no? Algo a lo que él no podía acceder y creo que esta canción pues nos habla un poco de eso. Es una alta perspectiva esto que mencionas referente a la personalidad de Ian Curtis, porque debemos de recordar que él se suicida, si no mal recuerdo, a los 24 años y fue justo después de que se anunciara o de que le dieran la noticia de que iban a hacer una gira por Estados Unidos. Entonces, si se hubiera llevado a cabo esa gira, muy probablemente Joy Division sería mucho más grande de lo que es hoy, porque se iban a dar a conocer en territorio norteamericano. Entonces parece que con este suicidio hasta es una declaración de, ¿saben qué? Yo ya no puedo seguir más con este estilo de vida de rockstar, esto no me hace sentir bien y creo que pues no es el camino que yo quiero seguir, ¿no? Yo quería otra cosa o me imaginaba que la música era otra cosa. Entonces es pues una perspectiva interesante referente a estas líricas. Sí, pues solamente eso, ¿no? Yo Sí, sigue siendo una canción que me trae como mucha frescura, creo que tiene bastante, bastante energía la voz de Ian Curtis en esta primera canción. Incluso me parece que está luchando un poco eso de que tiene el espíritu, como que él quiere continuar y después va bajando un poco como su ánimo, ¿no? Va cediendo un poco a la nostalgia, a la tristeza y creo que esta es una canción bastante enérgica para abrir. Yo creo que así se tienen que abrir los álbumes con una canción muy enérgica y pues bueno, ¿qué más decir? Si quieres pasamos a muy la siguiente bien. canción. Alta canción. Vamos a pasar con la siguiente. Esta canción es Day of the Lords. Es una canción que, acorde con lo que vi, está relacionada con este proceso de transportar a los futuros presos a los campos de concentración.
Por eso constantemente se está preguntando en la canción dónde va a terminar todo esto, ¿no? Y la respuesta es pues en un campo de concentración y con la muerte. Algo que mencionan que nos delata el verdadero significado de esta canción es esta parte donde se habla de que tú tenías razón cuando hablamos en el calor y se dice que estos vagones donde transportaban a estos presos pues no tenían ventanas y decían que había tanto calor que inclusive algunas personas llegaban a volverse locas o perdían la razón y después les llegaba la muerte sin haber llegado al campo de concentración como tal, solamente por el efecto del calor, ¿no? Y después de eso menciona un, una lírica que dice algo así como que no hay lugar para los débiles, ¿no? Y pues precisamente eso es lo que se veía en los campos de concentración, que las personas que tenían un espíritu, por decirlo de alguna forma, más susceptible, eran los primeros en morir en esas circunstancias. ¿Tú qué opinas respecto a esta canción, Jan? ¿Habías escuchado algo de ese estilo o se te ocurría algo nuevo? No, ni idea de que hablaba de esto, viejo. Estos tipos eran unos nazis. No, no sabía. Yo cuando estaba leyendo la letra, yo pensé que era también un espejo, ¿no? De él mismo, esta debilidad, ¿no? Que mostraba. Bueno, Ian Curtis era una persona bastante alta, pero bastante delgada, ¿no? Yo siempre sentí que también tenía esta autopercepción de sí mismo como alguien enfermizo, ¿no? Una persona muy pálida, como, no sé, en sus recitales se ve con la mirada muy desorbitada, muy sudoroso, como un tipo con fiebre, ¿no? Que se está Sí, retorciendo en la que le cama. está costando mucho trabajo estar en el escenario. Sí, no, no tenía idea de esta otra perspectiva, pero creo que es la canción más oscura en cuanto a la música. Es como muy darks, ¿no? La música, el sonido de la guitarra bastante agudo. Creo que de todas las canciones es la que te deja más mal cuerpo en cuestiones musical, pero también es bastante ruda. Eh, es una canción que me gusta bastante. Tengo que admitir que hay algunas canciones del disco que no me agradan tanto. Yo sé Sí. que no es muy objetivo, ¿no? Hacer un podcast de un disco y decir, esta canción me gusta y esta no, pero pues, a mí me da igual. Yo voy a decir qué canciones no me gustan y no me interesa, ¿no? Esta canción me gusta bastante. Es de mis favoritas del disco porque contrasta también bastante con la primera, ¿no? Que tiene un sonido muy diferente, una intencionalidad muy diferente. Y ahora que me explicas eso del destino, ¿no? Del destino final. Sí, ¿a dónde los va a De llevar el estos. tren de la muerte? Y al final de cuentas, pues es un destino común, ¿no? También, de cierta forma, ya empieza a hablar de la muerte desde el principio y pues cuenta todo este relato, ¿no? Yo lo veía más autobiográfico porque hablaba de esta parte de la juventud, ¿no? De la niñez y de cómo transcurre la vida y pues... Pero sí, ahora que estoy leyendo ya también veo lo que dices, ¿no? De las ventanas y de esta oscuridad, ¿no? Que hay Sí, también es un en el umbral. poco la desesperación, yo creo que se trabaja dentro de esta canción, ¿no? La voz solemne que hace Jan Curtis, yo creo que es un perfecto acompañamiento para la letra y tiene esta doble intención, ¿no? Contar igual esta historia de los presos que iban a los campos de concentración y por otro lado también eso utilizarlo como una metáfora de la opresión emocional que sentía Jan Curtis, ¿no? Porque muy probablemente cuando se tiene un trastorno psicológico, lo que sucede es que constantemente te sientes en desesperación porque sientes como que algo te está reteniendo para poder seguir, para poder ser una persona normal, ¿no? Y eso es algo que te puede llevar a perder la razón en ciertos momentos. Y yo creo que constantemente Jan Curtis sentía esa presión, ¿no? Como decía la otra canción, ¿no? Mantiene el espíritu pero pierde el sentimiento y eso de alguna forma nos dice que la cuestión emocional para él era un lastre. Le costaba avanzar, le costaba seguir y al final pues su vida terminó como terminó. Pues sí.
Muy bien. Realmente yo desconozco bastante qué tanta parte de las letras las escribía Ian Curtis. Eh, Estoy realmente desorientado en ese sentido de si él escribió las letras completas de las canciones. No creo, yo creo que recibía ayuda de los músicos, especialmente de Peter Hook, que vimos que él compuso prácticamente todas las letras, ¿no? de New Order. Eso creo, ¿no? Porque, como te Sí, digo, no estoy muy al tanto. Creo que se salió, no sé si se salió del grupo hace como un año. en Bueno, esta canción no hay que están los cuatro desinformar. en los créditos. Sí, en todas las canciones están los cuatro, creo. Oh, Dios mío. La Por ejemplo, revelación. sé que Love Will Tear Us Apart creo que es completamente letra de... Venga, entonces estábamos hablando de los créditos de composición de algunas canciones. En este caso, Love Will Tear Us Apart. Mencionábamos que si es una letra escrita al 100 por Ian Curtis. Eso es lo que yo tenía entendido y en el descanso que tomamos no me dio tiempo de investigar. Pero creo que sí, eso es lo que yo sabía. Pero en este disco tiene créditos a los cuatro integrantes. Ok, ok. Bueno, pues eso sería, creo que todo lo que tendría que decir sobre Day of the Lords. ¿Algo que quieras agregar, Jan? No, de esta canción no, Ok. no más de lo que ya dijimos. Vamos a continuar con Candidate, el tercer track de este álbum. Acorde con lo que estuve leyendo en Genius Lyrics, en esta canción se nos habla un poco de una pareja. En este caso, Ian Curtis haría referencia a alguien que comete un engaño. Entonces, al engañar a su pareja, está aceptando que hizo esto, pero al mismo tiempo culpando a su pareja por esto que hizo de haberla engañado. Es una letra que muy probablemente hace referencia a algo que no sé si pasaría en el futuro de la vida de Jan Curtis o era algo que estaba viviendo en el momento, que engañó a su esposa con una mujer que al parecer no lo quería del todo, ¿no? O Jan Curtis se sentía un poco dubitativo respecto a si su amante lo quería en verdad o no. Entonces está como diciendo en la canción que se le comprenda por haberla engañado y que a veces no es tanto culpa del que engaña, sino del mismo juego de las relaciones, al mismo tiempo culpando un poco a su pareja que ella está involucrada en el hecho de que él la engañó. Algo fuerte de esta letra es esta parte que dice, traté de acercarme a ti y tú me trataste así, ¿no? Como que eso se me queda mucho de esta lírica y creo que se parece un poco a este suceso que vivió Nietzsche en esa película del día que Nietzsche lloró, ¿no? La dificultad de crear un puente hacia alguien y que esa otra persona no responda, eso es lo que nos deja devastados en parte y después de eso se generaría la canción Love Will Tear Us Apart, ¿no? Que es que el amor siempre nos va a acabar destrozando de alguna u otra manera. ¿Qué opinas de esta canción, Jan? Que lo que me estás contando, viejo, me suena a ese meme de él no te engañó, tú lo descuidaste, ¿no? Él no la engañó, ella lo descuidó. Sí, Suele yo creo que pasar. es bastante obvio, ¿no? Es una canción marital. Por lo tanto, no tiene como bastante interés inmediato para mí. Aparte, es un loop. Lo que estamos escuchando musicalmente no hay cambios de acordes, siempre es lo mismo. Esta y la que sigue, que es Inside, también son canciones que no tienen muchos cambios de acordes. Lo interesante, me gusta más Inside. En Candidate, pues es como dices, ¿no? Una letra muy personal y que definitivamente nos está hablando de cómo uno se transforma cuando se relaciona con una pareja sentimental. Eh, Como te digo, no estoy muy alto de la dinámica que tenía él y su esposa, pero Sí, yo percibo que no era una canción premonitoria, yo creo que era algo común, ¿no? Estos deslices que tenía Ian Curtis con las mujeres y que realmente tampoco lo dejaban satisfecho, ¿no? Que pareciera ser que solamente le causaban más tensión emocional y más preocupaciones que placer. Ah, creo que lo dice, ¿no? En esta canción, ¿no? Que ya perdió esta parte del placer. También sí.
inmediatamente, creo que está como en la primera estrofa, no sé exactamente, pero creo que es al principio. Sí, No Longer the Y creo Pleasure. que sí, aquí se nota ya el desencanto, ¿no? Al principio estaba esperanzado con Disorder y a la tercera canción ya no quiere más, ¿no? Ya está harto del mundo. Sí, Y creo que también eso se refleja un poco, yo lo recuerdo en la parte de Control cuando están él y su esposa en la cama y el vato se pone a llorar, ¿no? Como que ya no quería estar con ella o no sé si estaba pensando en la otra mujer, pero pues era este sentimiento también que tenía con respecto a su relación con las mujeres, que yo creo que estaba muy enmarcado. Sí, era muy personal, pero como te digo, ¿no? Con el tipo de vida que se supone que lleva un rockstar, ¿no? Y que tal vez llevaban sus compañeros de la banda. También recuerdo en 24 Hour People que les dice este vato que se van a ir de gira y que ellos van a dormir en prostíbulos y él va a dormir en un hotel de 4 estrellas y todos como que festejan y Ian Curtis se queda así todo desolado, ¿no? Creo que era algo que al menos lo ponía bastante en jaque. Creo que sí demuestra que le causaban estas tensiones emocionales, ¿no? Estas culpas y estos eh, vaivenes, ¿no? Por quién estamos en esta situación. sí. Entonces, pues creo que de eso va esta canción. Como digo, es una canción que eh, musicalmente no es tan movida. Creo que es un poco más lenta. Eh, y pues bueno, no sé qué más decir con respecto a Andy. Sí, como bien mencionas, es una canción bastante personal y otra vez nos remite al carácter de Ian Curtis, el cual se encontraba conflictuado y con la dificultad de obtener placer de estas situaciones que en teoría debían hacerlo sentir bien, pero simplemente no lo lograba por alguna u otra razón. La cuarta canción de este disco es Inside, una alta canción con unas letras bastante fuertes. Siempre recuerdo el primer verso de esta canción, ¿no? Supongo que tus sueños siempre terminan, no se extienden, simplemente descienden como tal. No, no se elevan, simplemente acaban o terminan, ¿no? Es una letra que también nos habla del desencanto y el verso cuarto que nos habla de Dios y los jueces, ¿no? Que los dioses y los jueces se mantengan atentos y al final nos dice que ya no tiene miedo, ¿no? En parte esta cuestión de que siente Jan Curtis que nadie puede juzgarlo porque nadie comprende lo que en verdad él está pasando, lo que él siente y al final diciendo, pues saben qué, igual ya no me da miedo el trastorno que tengo, la situación que estoy pasando, ni la misma muerte me da miedo y por eso tal vez hizo lo que hizo. Entonces, una letra bastante fuerte con una línea musical entrañable que no se puede olvidar. Alta, alta canción en verdad. ¿A ti qué te parece esta pieza, Jan? A mí tampoco, la verdad, tampoco es de mis favoritas Inside. Me gusta más la que sigue, New Dawn Fate. Así va Sí, escalando, ¿no? Va pasando cada canción. De hecho, siento que sí, que cada canción se va haciendo mejor en este sentido, lo acabo de notar. Me gusta el principio, el arranque del disco, y luego siento que va haciendo una escalera, ¿no? En cuanto a composición y en cuanto a estructura. Pero creo que es de las canciones más depresivas en general o que tiene las letras más depresivas de la discografía de Joy Division. Creo que aquí está bastante sumergido como en su renuncia, ¿no? Yo lo interpreto de esta parte del verso que mencionas cuando habla de Dios y habla de los jueces. sí, También un poco de este prejuicio que se tiene contra la gente que tiene trastornos mentales eh, que te imposibilitan socialmente, ¿no? Como la depresión. Y también creo que se hace una referencia implícita al suicidio cuando dice que ya perdió las ganas, ¿no? Como no dice de vivir, dice ya perdí las ganas de querer más, pues es una actitud de renunciante, ¿no? Como que está renunciando a la vida
Y no sé, yo Sí, interpreto esto, esta parte de Dios y de los jueces como este prejuicio que se tiene, ¿no? En la concepción religiosa del suicidio, de, pues, si te suicidas, pues te vas al infierno, ¿no? Creo que Ian Curtis está como justamente diciendo que no le importa, ¿no? No le importa si lo juzgan, él ya está cansado de todo y pues también tiene un poco de desasosiego por el recuerdo de cuando era joven, ¿no? Que tal vez también lo platicábamos con respecto a Kurt Cobain, ¿no? Que se notaba mucho más feliz antes de ser famoso que una vez que ya había llegado a la fama. Eh, Ian Curtis no experimentó la fama de la misma forma, de hecho creo que en su vida no llegó a ser famoso, pero pues sí tenía también esta percepción de tal vez del temor, ¿no? Que iba a representar este cambio en su vida y de no ser feliz, ¿no? También sí. era mucho más joven Kurt Cobain, digo, Ian Curtis que Kurt Cobain, entonces sí noto bastante más marcada esta tendencia depresiva en esta canción. Sí, ahora que estoy otra vez reencontrándome con las letras de este disco, recuerdo un poco ese breve cuento que hace Oscar Wilde, donde un hombre muere y se le dice, pues vas a ir al cielo, y el hombre dice, el cielo yo no lo conozco, nada de mi vida ha sido de ese estilo, la verdad no sé de qué me estás hablando, y después le dice, entonces te vas a ir al infierno, y el humano contesta, el infierno es lo único que conozco, ¿no? Entonces es esta doble condena, ¿no? Donde uno no puede estar bien ni en un lugar ni en otro, porque pues simplemente la vida a veces es bastante difícil para algunas personas, ¿no? Pueden por fuera verse bien, pero nadie sabe qué está pasando la cabeza de otra persona, en este caso de Ian Curtis, que tuvo que lidiar con tantas cosas, las cuales conocemos únicamente a través de sus canciones y lo que dicen otras personas de cómo era él. La verdad, Sí, es muy satisfactoria esta canción para mí, Jan. yo estoy de acuerdo, tal vez estamos haciendo muchas inferencias con respecto a su personalidad porque eh, dejó evidencia de sus sentimientos con el último acto de su vida, ¿no? Pero creo que sí, los artistas tienen esta tendencia de dejar pistas de cómo se sienten en su obra y pues tampoco era muy discreto, ¿no? Creo que ciertamente el sonido de la banda, la música, le daban también ese efecto, ¿no? A las letras de las canciones, pero sí siento que este disco, bueno, varias de las canciones de este disco son mucho de letras, ¿sabes? Si te das cuenta, los coros no son tan pegadizos, no tienen esta estructura de una canción punk, sino que te Sí, está metiendo constantemente versos muy específicos, ¿no? Cada verso es una interpretación en sí misma y pues creo que sí hay que admirar en ese sentido el trabajo compositorio de las letras, por ejemplo, de esta canción. Entonces yo creo que sí tiene un significado bastante potente y no lo podemos tomar a la ligera, ¿no? Lo escribió nada más porque sí, ¿no? Porque rimaba, porque no es así, ¿no? Realmente lo escribió porque lo estaba sintiendo. sintiendo yo. Ujú. Sí, pues ¿qué se puede hacer? Estamos romantizando este personaje de Ian Curtis, pero pues no hay más. Lo han hecho otras generaciones y nosotros también lo vamos a hacer y lo seguiremos haciendo probablemente en el futuro. ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente canción, Jan? La siguiente canción me encanta, viejo, es con la que cierra la primera cara del disco. Sí, Eh, el disco originalmente, a ver si lo ves, eh, ok, no trae las letras de cómo se llaman las canciones, viejo. sí, Solamente traen la imagen de la portada. La cara A es la imagen en negro y la cara B es la misma imagen pero en blanco. No se ve, pero sí, el negativo. para mí, sí, para mí fue difícil, ¿no? Saber qué canción estaba escuchando la primera vez que escuché completo el disco. En- pero creo que es una de mis canciones favoritas también de Joy Division. También es bastante reconocible New Dawn Fate. Y también es un poco depresiva en ese sentido, ¿no? Creo que también tiene ahí unas pistas con respecto al suicidio, pero que es de mis canciones favoritas del disco. Sí, me gusta mucho esta letra, ¿no? He caminado en el agua, he corrido a través del fuego y
ya no puedo sentir nada más, o parece que ya no siento nada más. Otra vez hablando de esta dificultad de relacionarse con sus emociones, con sus sentimientos, de saber lo que en verdad está sintiendo. Dicen que esta letra está asociada con el proceso de enamoramiento y precisamente con ese proceso de romantizar a alguien, ¿no? Durante el momento en que tienes esa relación, esa persona te parece que es tu complemento, que tiene un montón de cualidades positivas, y cuando termina la relación precisamente existe esto, ¿no? Un cambio en la velocidad, un cambio en el estilo, cambio en la escena, y como dice Ian Curtis, tal vez sin remordimientos, pero definitivamente la mirada que tienes del otro cambia, ¿no? Entonces probablemente es una letra que nos habla de este proceso de idealizar a alguien, cosa que en este momento probablemente estamos haciendo con Ian Curtis, pero como tú bien dices, no podemos tomarnos a la ligera lo que escribió, porque todos sabemos cómo terminó. Sí, claro, Ian Curtis era todo menos un pretencioso, ¿no? Yo creo que no podemos tacharlo de eso. Yo no interpreté realmente esta letra como una relación Sí, sentimental. Yo pensé que estaba más como hablando de su música, ¿no? Con estos cambios de ritmo y de tono. Incluso yo creía recordar que cuando hice diferentes colores y tonalidades, ya que revolví a ver el documental, eh, yo pensé que el productor le había pedido justamente al baterista que tocara en colores, ¿no? Porque ya ves que lo retratan como un friki, ¿no? Que está tomando jarabe para la tos todo el tiempo y está como que el tipo no está de acuerdo. sí. Entonces yo me acordaba, ¿no? Que le pedía, no sé, toca más azul, ¿no? O toca más verde. Pero no. Ya que lo volví a ver no fue así, pero eso tenía entendido. Entonces creo que esta letra sí está un poco más subjetiva, pero nos vuelve a hablar Ian Curtis de la culpa y aquí dice, ¿no? Eh, un arma cargada no te va a hacer libre, ¿no? Pues para mí esa es una clara referencia al suicidio también, ¿no? Es una canción bastante buena. Creo que también me gusta por eso, ¿no? Porque a diferencia de las otras, eh, la puedes interpretar más libremente, como que no tiene direcciones concretas, porque está hablando un poco de todo, ¿no? Así es la vida. Está hablando un poco de sí mismo, está hablando un poco del futuro, está hablando tal vez de la música, está hablando, no sé, de la situación eh, de la humanidad. Yo qué sé, creo que es una excelente pieza para terminar la primera cara del disco. Sí. Y como te digo, se va haciendo mejor cada que viene una canción y creo que la que sigue es uno de los clásicos. Creo que fue la primera canción que yo escuché de Joy Division. Pero ¿tienes algo más que quieras decirnos? Referente a esta canción, creo que me llama la atención cómo termina la misma, ¿no? Esperando por algo más, y yo creo que ese desencanto es algo que se queda a través de todas las canciones de este disco y probablemente de la mayoría de las canciones de Joy Division, ¿no? Entonces estamos hablando de que se mantiene el tono de estas canciones. Pasemos al siguiente clásico del track 6, She's Lost Control. Como mencionaste, un clásico de las canciones más reconocibles de esta banda. Esta canción tiene bastante historia y es una historia curiosa e irónica. Ian Curtis trabajaba en una oficina gubernamental que se dedicaba a asignarle empleos a personas que sufrían alguna clase de discapacidad. Menciona Ian Curtis que en alguna ocasión vino una persona a su oficina que tenía epilepsia. Estuvo trabajando él para esta persona, intentando conseguirle un empleo, y de pronto se dio cuenta que la mujer dejaba de asistir a la oficina. Consternado, Ian Curtis consigue su dirección y va a su casa para enterarse que en un ataque de epilepsia esta mujer estaba al parecer en su cuarto y se ahogó. A partir de eso, después de no sé si unos meses o un par de años, le detectan a Ian Curtis la misma enfermedad, y Ian Curtis quedó tan impactado por enterarse de la muerte de esta mujer que prefería dormir sentado con la finalidad de
no ahogarse en el caso de que le diera un ataque de epilepsia cuando estaba dormido. Entonces precisamente esta canción nos relata este hecho curioso de haberse enfrentado con esta enfermedad por primera vez a partir de conocer a esta persona y después él mismo haberla vivido de primera mano. ¿Qué te Sí, parece, Jan, esa historia? incluso, pues no lo sé, siento que en el documental hacen parecer que se impresionó tanto Sí, de la situación de la chica, él mismo como que se autoprodujo, ¿no? La la enfermedad, como epilepsia. se condicionó, ¿no? Que creo que no tiene sentido, yo no estoy seguro de cómo funcione la enfermedad de la epilepsia, creo que es algo neuronal, un Sí, mal funcionamiento, definitivamente ¿no? es Bueno, neurológico. cerebral, ajá, y pues no sé, creo que eso contribuía bastante a su estado de ánimo, ¿no? A esta enfermedad que no solamente es degenerativa, sino que realmente no te puedes controlar, ¿no? Cuando te da un ataque de epilepsia no sientes venir el ataque o, bueno, no tienes avisos, ¿no? De que sabes que estás empeorando, solamente te da el ataque y pues creo que sí era bastante fuerte para él. No sé si también lo que pasa, estos ataques que tuvo en el escenario fueron bastante frecuentes, no creo que no hay como tantos registros como tal, Sí, pero al menos sí se nota bastante también esta percepción de la enfermedad como algo más que no puede controlar, ¿no? No es como el único hecho que está fuera de su control, sino que esto viene a significar que realmente no tiene control de nada, ¿no? Ni siquiera de su propio cuerpo. Y creo que la canción es una forma excelente de somatizarlo. Eh, Creo que es una de las líneas de bajo más reconocibles de Joy Division. Y también el sonido de la batería me gusta bastante. Suena como en esta y en Transmission, que son como bastante similares. Tienen como el mismo sonidito, ¿no? Pareciera que están tocando tambores de plástico, ¿no? Que están tocando cubetas. Tiene como sí. un eco bastante particular. Y sí, pues fue la primera canción que yo escuché de Joy Division. En cuanto la escuché, me gustó. Me gusta bastante. Me comentaban que las líneas de bajo, los riffs de Peter Hook suenan bastante como si fueran hechos para una guitarra, ¿no? Incluso en canciones de New Order hay varias líneas de bajo sonando al mismo tiempo porque uno es el bajo eh, ahora sí que típico, muy grave, que solamente da ciertos tonos, y otro es el riff, ¿no? Que va tocando muy agudo y que siempre está sonando, siempre está haciendo este punteo. Sí. Y creo que es algo que diferencia bastante también al post-punk del punk tradicional. Yo no sé qué piensas tú con respecto a eso, pero yo siento que este es un sonido completamente diferente al punk convencional que tenían los Sex Pistols o los Buzzcocks en ese entonces. Siento que Joy Division, sí, justamente como dice en el documental, nada se escucha como Joy Division o nada se escuchaba como Joy Division en ese entonces, ¿no? Era un sonido completamente nuevo. Creo que sí son muy innovadores, creo que sí hubieran triunfado aunque Ian Curtis no se hubiera suicidado porque realmente eran un sonido nuevo. Ellos inventaron, ¿no? El post-punk. Sí Sí. tiene esencias en las letras bastante iracundas, ¿no? Bastante fuertes. También tiene sonidos bastante fuertes y cruz en la guitarra, pero lo que es el bajo y es la batería es completamente un mundo nuevo que si tú lo escuchas, no estás escuchando el punk de toda la vida. Y pues referente Joy Division, creo que es un grupo que marca época y es un hito simplemente porque Ian Curtis logra desnudar su alma con su arte y eso hace que este grupo en específico, casi todas sus canciones me parecen sumamente espirituales. Yo lo comparo mucho con la música religiosa, probablemente con los cantos gregorianos, porque yo creo que dentro de lo que hace Ian Curtis y Joy Division como banda, es darnos una perspectiva sumamente franca, sumamente libre de las pretensiones y eso, ese toque tan espiritual que tiene su música, yo creo que los desmarca completamente de la escena del punk y es por eso que son una banda tan
única, ¿no? Para mí esa sería la principal diferencia y el primer eh, desmarcador que creo tiene esta banda en comparación con muchas otras que escuchamos de manera cotidiana. ¿Algo más que quieras Yo no, comentar sobre esta canción ya? sí, bueno, no de la canción, Sí. pero sí de lo que acabas de decir. E incluso también tiene referencias sacras, ¿no? Varias de las canciones de este disco. Eh, no me parece que Ian Curtis fuera una persona religiosa. Realmente la religión en Inglaterra era bastante deficiente, ¿no? Creo que son anglicanos. Sí. Tal vez su esposa era religiosa, tampoco estoy seguro, pero en la canción, una de las canciones anteriores, creo que en Candidate, cuando le está como pidiendo disculpas de haber cambiado su ideología y de decirle Sí. que lo que ella piensa no está bien, me suena también a eso, ¿no? Que él tenía también estas luchas con esta espiritualidad como también muy convencional, pero sí habla bastante como de los profetas, habla de los ángeles, de los jueces. Incluso en Interesón creo que habla sobre la sangre de Cristo o algo así, dice, ¿no? Que cuando está viajando en el Es tiempo en pudo ver Wilderness. en Wilderness. Sí, nos Sí, sí, sí. menciona esto, The Power and Glory, The Blood of Christ on their skins, la sangre de Sí, Cristo en sus pieles. sí, exacto. Entonces, pues, sí hay elementos muy espirituales en las letras. También en la música, cuando hablábamos un poco del podcast pasado, ¿no? Eh, ¿Qué canción era? Ahora se me fue el nombre. De Nirvana. No, ajá. Estábamos hablando de una canción de Joy Division, salió igual póstuma, la que dice Walk Inside. Oh, sí, 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 cómo olvidarla. Sí, la que es el video que llevan como una cruz, ¿no? Y se caen por ahí. Ajá, exactamente. Oye, hablando de los videos, Ajá. ¿viste los videos de estas Atmosphere de canciones? Joy Division. Ajá. ¿Has visto los videos nuevos de estas canciones? A mí no me gustaron, se me hacen videos de New Order. No, Sí, honestamente, creo que se me hace un poco raro, ¿no? Como que sí, darle ese matiz nuevo a unas canciones que se me hacen tan de vieja escuela, como que me saca de onda y no me dan ganas de verlo. sí, no, a mí me parecen como comerciales, ¿sabes? No me gusta. Y pues, también es un poco entendible, ¿no? Joy Division se convirtió en toda una marca también recientemente. Estas playeras, ¿no? Con la portada del disco. Realmente le pasó algo muy similar a Nirvana, ahora que lo pienso a Joy Division. Tienen elementos bastante en común. Y bueno, los videos de Nirvana, los nuevos, los que hicieron como recopilatorios, Sí, se me hacen bastante mejores porque, bueno, Nirvana fue un grupo que tuvo sobreexposición, ¿no? A las grabaciones como de MTV, de sus espectáculos en vivo, cosa que Joy Division es difícil, ¿no? Encontrar material de sus audiovisual tocadas, ¿no? conservado, sí. Entonces, pues hicieron estos videos, pero pues no me parece que encajen, ¿no? Con la música. Es, Eh, es que el asunto es que es un zeitgeist distinto, ¿no? Como que te saca mucho de onda escuchar algo muy propio de un tiempo y de un contexto, y después que le metan toda la producción que hay ahora, se siente como hay un desfase, ¿no? Algo que hace que no te cuadre bien lo que está pasando. Sí, incluso también tuvo mucha influencia la portada del disco en otras portadas, ¿no? De varios músicos. Por ejemplo, Sí, con Bauhaus se entiende el concepto, ¿no? Es como este minimalismo, ¿no? De arquitectura soviética que se puso muy de moda también en la música, ¿no? Música muy simple. Pero realmente también son un grupo bastante oscuro que utilizan bastantes elementos contrastantes, ¿no? Entre el blanco y el negro. Pero ahora vemos que hay un montón de bandas que utilizan este mismo concepto que utilizó Joy Division de graficar, ¿no? Las ondas, creo que son ondas de sonido, las que podemos ver en la portada. sí. Y que ahora muchas bandas lo utilizan, ¿no? Como en el disco este que salió de los Arctic Monkeys, el AM, o estaba viendo una portada de un disco del Unplugged de Placebo. Y es exactamente esta carátula, ¿no? Entonces,
marcó una tendencia. Me parece que fue muy original de su parte. Tal vez creo que esta portada es una de las mejores que yo considero en cuestión de diseño. Y, y lo malo, pues es que se difumina un poco, ¿no? Con todo este merchandising que ha habido con respecto a Joy Division. Tal vez parece ser un poco underground, pero estaba leyendo en Wikipedia que incluso había un Mickey Mouse, ¿no? Que tenía una playera de Joy Division y que era una imagen oficial de Disney, ¿no? Que lo hicieron como una broma, pero pues ahí está, ¿no? El alcance que tuvo la banda, la popularidad. Y que es extraño porque contradice toda la esencia de las grandes producciones, ¿no? Sí, Al menos en sus primeros discos. hicieron que quitaran esa merchandise de Disney por medio de sus abogados, los encargados de la música de Joy Division, algo bastante loable. Precisamente como mencionas, varios grupos tienen esta atmósfera oscura, sin embargo, hasta en Bauhaus, ¿no? Bauhaus, por ejemplo, en esta canción de Bela Lugosi es Dead, se ve como esta oscuridad, porque claro que es música que te remite a eso, a la escena gótica de antaño, pero cuando la escuchas hasta suena como oscuro divertido, ¿no? Algo que podrías escuchar, no sé, en el Uta Bar, cuando se llamaba el Uta Bar y era como una musiquita para bailar, pero definitivamente escuchas Atmosphere en algún lugar que es para fiesta y de pronto hay un bajón bien fuerte, precisamente porque te remite a estas cuestiones espirituales de la profundidad del alma, ¿no? Cosas que son incómodas de escuchar a veces. En el Idiota Bar ponen Love Will Tear Us Apart. Siempre la ponen, ¿no? Bueno, la Sí, vez que yo fui la pusieron. me imagino La que que es sí como una siempre ponen, tradición. pero es diferente, por ejemplo, a Blue Monday, ¿no? Que se la ponen hasta en el Soberbia y en la Puri. Sí, pero O esa sea, canción es de super fiesta, ¿no? sí, pero eso es a lo que me refiero, ¿no? New Order entró a un mercado más universal, más pop, cosa que Joy Division no suena para nada así, ¿no? Sí, definitivamente no se quería regular mediante esos cánones. Pasamos a la siguiente canción, John. Es Shadowplay, claro. Shadowplay. Shadowplay es mi canción favorita de este disco. Los Killers le hicieron un cover a esta canción. Brandon Flowers llegó a decir que él era muy, muy fan de Ian Curtis y Joy Division. Sin embargo, los otros miembros de The Killers como que dijeron, pues nosotros no tanto, pero pues igual la vamos a hacer porque Brandon Flowers es el hombre de esta banda. Y es una de las canciones que me ha quedado más grabada durante mi vida. Me encanta mucho cómo empieza, ¿no? To the center of the city where all roads meet, waiting for you. Eh, Esas esperanzas que se acaban hundiendo en el mar, en el océano. Y creo que mucho de esta letra hace referencia a ese conflicto que hay entre lo que uno es, lo que uno quiere representar, lo que uno quiere que la sociedad conozca de uno mismo y lo que la sociedad te exige, ¿no? En algún punto de la canción se menciona esto de eh, hice todo lo que querías, dejé, I let them use you for their own ends. Entonces es como dejé que me utilizaran o dejé que te utilizaran para sus propios fines, los fines de alguien más, y al final uno acaba no complacido y la sociedad termina igual porque nunca está complacida con nada, ¿no? Entonces yo creo que habla un poco de esta dinámica que menciona Kafka, ¿no? De entre la lucha en la lucha que tienes entre tú mismo y la sociedad, siempre debes de estar del lado de la sociedad, ¿no? Porque si intentas imponer tu personalidad en todo, pues siempre vas a perder. Pero es algo que intenta hacer Ian Curtis y probablemente perdió. No sé tú qué creas, Ian. A mí también me gusta mucho esta canción. Yo realmente la asociaba conscientemente a una persona que está deambulando, ¿no? Como un vagabundo. Alguien peligroso, alguien que te vigila. No, no un vagabundo, sino que está acechando. Como un bien, asesino. ¿no?
Ajá, exactamente. No tanto como un asesino, ¿sabes? Porque hay una Como- imagen que me gusta mucho, a ver si se la pasamos al editor, donde está, es un, como un póster de Ian Curtis disfrazado de Batman. Ah, sí, sí, Y sí. en el póster trae esta frase, ¿no? Bueno, esta letra con la que empieza la canción. Y algo así me recordaba, ¿no? Me parecía que estaba viendo desde las sombras, pero pues viendo toda la putrefacción de la ciudad, ¿no? Como decía Rorschach Como en Rorschach, Watchmen. sí. Sí, exacto. Esta canción me suena mucho, ¿no? A un vigilante. Y, y pues tal vez es esa asociación, ¿no? Que hice con ese póster, con esa imagen. Pero sí creo que tiene bastante firmeza. Es una letra bastante ruda. Y creo que también hay similitudes, ¿sabes? Yo creo que, por ejemplo, esta canción queda bastante ad hoc para una filmografía de este tipo que, como comentábamos también, que pasaba con Something in the Way, ¿no? En Nirvana, que también estaba observando algo, ¿no? Que pasaba desde el puente, o sea, también estaba en esta posición de observador, ¿no? Como que veía las cosas desde arriba. Bueno, en el caso de Kurt Cobain, él las veía desde abajo. Eh, y sí, es una canción que nos habla de cómo pasa él desapercibido, ¿no? Entre estas sombras, dice que se mueve en silencio y pues no lo sé. Creo que Ian Curtis también se puede homologar un poco a esta figura de Bruce Wayne, ¿no? Como ente Torturado. trágico. Sí, Sí, exacto. creo que de hecho esta canción tiene más de Batman que Something in the Way. Lo que mencionas está probablemente muy relacionado con un acosador, ¿no? I was moving through the silence without motion, waiting for you. Y esta otra parte me gusta mucho porque creo que hace referencia a el sabio o el solitario que encuentra la verdad dentro de su cuarto, ¿no? In a room with a window in the corner, I found truth. Como que encontré la verdad en una habitación y cuántas veces no nos ha pasado eso, ¿no? Que de pronto estamos pensando en nuestra vida o leyendo un libro y decimos, aquí hay una verdad, ¿no? Y es un momento de iluminación que tenemos, un momento de iluminación pura e intelectual con la oscuridad propia de Joy Division. Es un dulce y una joya esta canción, no se puede describir con palabras, pues el encanto que tiene. Definitivamente mi favorita de este disco, Jan. Eh, a mí me gusta más Disorder porque es más fácil de escuchar. Shadow Play es bastante más ruda. Entonces sí tiene bastante energía. Oye, ¿de qué disco es Digital? Yo siempre pensé al principio que era de este disco también. Me ha pasado igual que con Nevermind Tal y vez es esas The canciones Closer, ¿no? ocultas. No, creo que no. Te digo Pero, que a Joy Division le ha pasado que todos sus sencillos quedan fuera de los discos, bueno, de los álbumes. ajá. Y yo me he comprado, ahorita no lo bajé, pero me compré un disco en acetato de Love Will Tear Us Apart. Este, y solamente trae esa canción, o sea, el disco así, grande, solo trae una canción vieja. Entonces, creo que es difícil conseguir esas canciones en formato físico. Tal vez en ese entonces, cuando todavía estaba en uso el vinil, pues sacaban estos sencillos en pequeño formato, ¿no? Que también eran mucho más baratos y tenían una cara A y una cara B, pero yo siempre pensé que Digital y Transmission eran parte de este disco y resulta que no, ¿no? Resulta que no son oficiales. Ya después incluyeron Transmission, ¿no? En la versión del CD, Sí, pero pues también son canciones muy relevantes. De hecho, en 24 Hours People, la primera vez que presentan a Joy Division tocando una canción, están tocando Digital. O sea, fue una canción de las últimas, ya era una canción que ya tenían bien dominada. Y tampoco está en el primer EP que grabaron en pues Ideal Audio. acorde con lo que dice la poderosísima Wikipedia, menciona que originalmente la canción de Digital la sacaron en 1978 en un EP doble de 7 pulgadas que es llamado A Factory Sample. Me imagino que era una compilación de varios artistas de este sello de Factory y que después fue parte de una compilación, ahora sí de Joy Division, que se llama Steel.
Y en 1988 sale en otro disco compilatorio que es Substance de Joy Division. Y después en 1997 en Heart and Soul. A Heart and Soul sería como el más conocido, ¿no? Sí, los otros no, pues no los ni los conocía, no, no parecen ser discografía oficial, ¿no? O sea, al menos mientras él vivió, estuvo siempre perdida esa canción. Y creo que es una canción bastante... Muy bien, pues así sucedió con esa canción de Digital, que quedó perdida entre tantos EPs como tantos éxitos de los Smiths. De los Smith hay que hablar en Alguna algún vez de podcast. ellos, ¿no? No sé, yo tengo un disco favorito de los Smiths, pero creo que a ti no te gusta tanto. Te vas a escoger uno más ad hoc a tu personalidad. Creo que este es justo porque es tu turno de escoger el disco. Hay que hacer uno de los strokes y ya después continuamos con los demás. Terminamos con Shadowplay entonces, John. Sí, Shadowplay ya podemos dejarla descansar. Pero sí me quedé pensando con respecto a las canciones que no vienen oficialmente. Vamos a hablar de ellas, de Transmission y de Dead Soul, porque la vez pasada me tendiste una trampa, viejo. Me dijiste que íbamos a hablar de Nirvana y me terminaste preguntando por otros grupos y viejo, eso no venía en el examen. Te Entonces, pregunté otros grupos, no recuerdo nada de eso, amigo. me preguntaste que si me gustaban grupos de glam metal y no sé qué, viejo. Yo Ah, ya. hacía como un ignorante. Sí, abusé de tu confianza, amigo. Sí, y esta vez también casi te sales con la tuya, pero hoy sí viene estudiada. Hoy sí estudié. Hombre de letras. Muy bien. Vamos a seguir con una canción que estaba fuera del guión o seguimos con la siguiente del disco ya. Mejor hay que hablar de las canciones oficiales y si ya queda tiempo, para no hacerlo tan tortuoso, hablamos rápido de Transmission y de Dead Soul. Sale pues, entonces tenemos Wilderness en esta canción. La verdad no le entiendo de todo bien, pero tiene estas referencias bíblicas, estas referencias sacras. Em, en verdad no entendí del todo cuál era el mensaje, pero Yo creo, probablemente hace referencia a la religión. no, yo creo que es de alguien que está viajando en el tiempo, ¿no? Eso es lo que a mí me dio a entender, ¿no? Que está viendo como la historia de la humanidad. Un poco como, bueno, no, pero me recordó a Sympathy for the Devil de los Rolling Stones, ¿no? Que habla desde la perspectiva de Satanás y de cómo estuvo, ¿no? En el momento de duda de Cristo. Y Sí. yo sentí que esta canción era un poco similar, ¿no? Era como igual un espectador que había visto estos acontecimientos desde una especie de viaje. Tal vez fue así muy superflua. Yo me quedo como con las primeras impresiones que me da eh, la canción, pero eso dice, ¿no? Que viajó a lo largo de diferentes, no sé si espacio o tiempo, pero eso es lo que yo alcancé a entender. Sí, precisamente lo que comentas parece ser algo bastante acertado porque creo que habla de un recorrido a través de la historia y está hablando de cómo funcionan las religiones. Entonces, como que dice, la religión tiene una ideología y esa ideología es destruir otras creencias. La religión tiene esta necesidad de crear constantemente mártires y eso es lo que se hace, ¿no? Prisioneros de la cruz, este concepto del Cristo crucificado que también de alguna forma nos hace culpables a todos o sea, no hemos hecho nada, pero nos hacemos ya culpables de algo. Entonces nos habla un poco, creo, del devenir de las religiones y precisamente utiliza esta herramienta de como el viajero del tiempo, ¿no? Es una crónica histórica que dice, bueno, pues las religiones probablemente nos han dejado más cosas malas que buenas, pero porque cuando el hombre crea sistemas, siempre utiliza los mismos para fastidiar a alguien más o para alcanzar el poder. Entonces, ¿qué beneficio puede haber detrás de eso más que algunos pocos alcancen la gloria en la tierra misma? Sí, claro, yo creo que eh, es es un sentimiento bastante
anticristiano, ¿no? Lo que deja esta canción, que dice que al final lo único que quedan son lágrimas, ¿no? Lo único que han conseguido Lágrimas en sus todos ojos. estos santos han sido lágrimas, ¿no? Porque incluso dice que habla de los mártires y de los santos y cómo unos, bueno, dice que tienen juguetes como si eh, infantilizara un poco esta idea de la santidad y también eh, realmente esta martirización, ¿no? De estas personas que mueren por su religión también queda en el desconocimiento, ¿no? De las personas. Si tú mueres por tu religión, ¿a quién le va a importar, ¿no? Cuando los que se quedan, pues solamente dejan como una desolación de tristeza. Sí, es igual esta cuestión de que el sacrificio de los mártires es apreciado precisamente por las personas que no mueren por la religión, sino son los que viven de la religión misma. Entonces, es una cuestión histórica propia de las religiones bien curiosa y desafortunada, pero yo creo que sí nos habla un poco del desagrado o de la sospecha que le genera a veces a Ian Curtis la religión organizada. Yo creo que eso es de lo que está hablando, de lo cual está en contra en este caso. A mí me gusta mucho esta canción. Eh, no es como muy popular. De Sí, hecho, creo que me gusta más que la canción con la que cierra el disco, I Remember Nothing, pero tiene bastante buena energía también musicalmente. Tampoco es tan oscura, es un poco eh, más didáctica a la hora de jugar con los instrumentos, de jugar con las guitarras. Y pues no sé, también en ese sentido creo que es muy interpretativa. Sí, es bastante sacra en cierto punto, pero ahí sí es difícil saber, ¿no? Si realmente cómo vivía Ian Curtis su espiritualidad. Definitivamente, como dices, era una persona espiritual, pero pues como ya lo entendía él o lo practicaba, pues es un misterio y esta canción pues tal vez solamente es un ejercicio, ¿no? De pararse frente a sus capacidades artísticas o con respecto a su fe. No lo sé, no sabría, no me aventuraría a decirlo así. sí, probablemente su espiritualidad no estaba al 100% ligada a una religión en específico, sino que simplemente tenía esta cualidad que es propia de los santos, ¿no? De conocerse mucho a sí mismo y de estar muy en contacto con ese dolor o esa angustia propia de todos los humanos. Entonces, esta canción creo que da un poco fe de ello. ¿Quieres pasar a la siguiente canción ya, Jan? Sí, que sigue Winterson, ¿no? Interson del track 9 es, yo creo que mi segunda canción favorita de este disco. Creo que es de las que están más cercanas al punk, más descuidada. Exactamente. Y creo que es la que más rompe esta atmósfera como sombría y gótica del disco, pero se me hace muy movidona, como que sí te da un subidón. Y en verdad me agrada bastante. En particular, un verso que tiene aquí de eh, donde habla como de que estaba bajando por las calles oscuras y todas las calles y todas las casas parecían las mismas, tratando de encontrar una forma, una pista para poder salir. Ese verso me agrada bastante cuando lo cantan y esta canción Ian Curtis está haciendo los coros, ¿no? Creo Pues que el que canta es el bajista. la verdad no lo sé, ¿eh? No puse atención a los coros en esta canción, pero es incluso interesante, ¿no? Ver que generalmente las canciones punk no tienen coristas, ¿no? No tienen coros. Y esta es una muestra, ¿no? De cómo incluso un género tan sencillo como el punk, o que se puede entender como un género muy sencillo, ellos no lo replican tal cual como las otras bandas, ¿no? De los 70, sino que le dan su propia característica especial y pues creo que sí, creo que la letra es también interpretativa. No estoy seguro de cómo sean la ciudad de Manchester, pero tengo entendido que, por ejemplo, Londres tiene una cuadrícula muy delimitada en cuanto a su ciudad. Es una ciudad muy cuadrada, todas las calles se parecen, solo hay como rayas. Una ciudad muy romana, Sí. ¿no? En ese sentido. Entonces, tal vez también
nos habla bastante Ian Curtis, ¿no? De la ciudad. Sabemos que Manchester era una ciudad industrial, como de clases bajas. Clase obrera, ¿no? Y sí, exactamente. Ahí estaban incluso las concentraciones también, ¿no? De huelguistas, ¿no? De todo este movimiento proletariado y que también respondió, ¿no? A este sentimiento nacionalista del punk, pero, o antisistema también del punk, porque hubo bueno, más bien era antisistema, ¿no? Pero que Sí. también hubo una apropiación musical por parte de estos skinheads, ¿no? Que también se ven en la parte del documental que se meten a su toquín. Y pues creo que como dices tú, es la canción más punk del disco. Aquí se ven las influencias de los Sex Pistols, pero pues sí, en cuanto musicalmente sí es un subidón porque ya a punto de terminar el disco, pues termina igual con un gran bajón, igual a Atmosphere, que es I Remember Nothing, que creo que vuelve otra vez a ser muy oscura. Esta canción es bastante brillante, incluso te hace sentir excitado, ¿no? Te hace sentir que estás como en el toquín, que te estás golpeándote con la gente, ¿no? ¿Estás en Y Dorgas, amigo? sí, estás esnifado, ¿no? Completamente elevado. Y pues no sé, no, en cuanto a la letra, no, ahí sí no le encuentro bastante sentido, pero no le hace falta, ¿no? Tampoco. Sí, yo creo que no es preciso para una canción de este estilo tener un significado bien claro. La voz principal sí la hace Peter Hook y la voz secundaria la hace Ian Curtis y siempre es como, me agrada esta dinámica de que hay una voz principal y después hay una que se queda en segundo plano como haciendo un comentario de eso que está viviendo el Ah, claro. personaje principal. Entonces suena como si fuera una persecución y precisamente te da ese feeling la canción, ¿no? Como de que está pasando algo muy excitante o algo interesante en una ciudad que es monótona, así como me imagino las personas de Manchester que conocen los barrios obreros perciben que son esos barrios, ¿no? Como algo súper conocido, algo muy familiar para ellos porque han vivido toda su vida ahí y pues tal vez un suceso excitante en un lugar así tendría como ese contraste, ¿no? De que está pasando algo que es muy excitante en un lugar que es bastante conocido y que es pues sumamente urbano y repetitivo, porque pues los gobiernos ahí sí se preocupan en tener casas homogéneas, ¿no? Que todos vivan en una reproducción de las unidades de CTM de Ciudad de México, algo de ese estilo. CTM, una de las Pues grandes sí, unidades de Latinoamérica. exactamente. Muy bien, ¿quieres que Pues pasemos a la siguiente canción ya? la siguiente canción, la última del disco, no sé, no me la puedo tomar muy en serio, ¿sabes? Siempre me recuerda al meme de Homero Simpson diciendo vas a morir, Moe, cuando va sobre su carrito del supermercado. Creo que es una canción también bastante oscura. También siento que es un poco marital, tal vez no, no del todo, no tan explícitamente como Candidate, pero siento que sí es como esta forma de conectarse con el otro, ¿no? De lo que trata. ¿Qué piensas? Ahora di Sí, yo la primera impresión. sí, se trata como precisamente de las relaciones, ¿no? Y aquí ya el mensaje es muy explícito y va al punto sin tantos rodeos. Es como estas relaciones a veces son desgastantes, te hacen sentir debilidad y todo esto es una consecuencia de que sientes que los vacíos o las relaciones entre las personas se van haciendo cada vez más lejanas, hay como cierta separación y toda esa separación crea en nosotros esa perspectiva de que estamos solos, ¿no? Él lo dice en esta canción, yo en mi propio mundo y este, tú estarás en el tuyo o aquel mundo en el que tú conociste, en el cual estuviste mucho tiempo, ¿no? Que a veces las parejas pasan tanto tiempo juntas, se conocen de más y eso de alguna forma genera cierto hastío, cierto aburrimiento y creo que probablemente de eso nos está hablando
eh, Ian Curtis o toda la banda quien ayudó a escribir esta canción de las relaciones que se acaban, de los vínculos que se terminan y cómo pasamos o cómo vivimos este proceso de separación. Sí, pues creo que en este sentido es una forma extraña de cerrar un disco. Creo que el disco hubiera cerrado bastante bien con Interson al final, porque también es como muy normal terminar con una canción potente. Sí, Pero pues esto nos demuestra, ¿no? Que también tenían cierta libertad a la hora de, de mover las canciones en sus discos. de escoger Ellos sus querían dar ritmos. esta, sí, querían dar como, al final de cuentas esta perspectiva, ¿no? De música sombría, de un grupo sombrío. Y pues nada, creo que esta última letra pues nos deja en claro que a pesar de sus esfuerzos y a pesar de su energía, pues siempre va ganando, ¿no? La pesadumbre en la personalidad de Ian Curtis. Probablemente el grupo no se sentía de la misma forma, pero pues sí, como lo comentábamos hace un momento con la canción anterior, no con la anterior, no con Wilderness, que Sí, la espiritualidad de Ian Curtis está muy ligada al sufrimiento, ¿no? A su propia tristeza. Y pues varias de sus canciones nos han hablado de eso alrededor de este disco. Eh, en general creo que es un excelente disco, especialmente porque es un disco de apertura. Creo que habría quedado mucho mejor el disco si hubieran eh, añadido Transmission, si hubieran añadido Dead Souls, si se hubieran añadido Digital. Pero en general es un disco bastante sólido, como te decía, tiene excelentes canciones, más que canciones de relleno, creo que muchas son rescatables. Eh, en perspectiva ahora, comparándolo con el podcast anterior, el de Nevermind, fue menos divertido grabar este porque se siente incluso la tensión, ¿no? De esta profunda tristeza que tienen las letras de las canciones. Kurt Cobain asimilaba y trataba su tristeza de forma diferente, más divertida, más ambigua, más sí, sucia. como un Y, chistorete. ajá, y Ian Curtis es muy serio, ¿no? Es muy, muy serio, pero creo que también está ahí la importancia del disco. Sí, pues como pieza musical es insuperable en muchos sentidos. Creo que pocos discos han dejado tanta marca como este y pues creo que todos queremos creer que ese espíritu sombrío propio de estas letras proviene del corazón de Ian Curtis. Es lo que todos queremos romantizar, aunque todos se atribuyen los créditos de la escritura de estas canciones, ¿no? De los miembros de la banda, pero pues sí, es un gran disco y como dije, insuperable en muchos sentidos y fundamental para la música que escuchamos hoy en día. Un disco que se me viene a la mente cuando escucho esta clase de canciones, este tenor de piezas musicales es Primary Colors de los Horrors. Digo, pues si no hubiera existido Joy Division, probablemente no tendríamos discos tan complejos como esos que hicieron los Horrors en sus buenos tiempos. No sé si todavía siguen tocando, pero alta pieza musical también tienen ellos. ¿Quieres que comentemos alguna otra canción, Jan, que está fuera de este disco? Pues solamente lo que mencionábamos, ¿no? De Transmission, Ujú. tal vez ya no hay que ahondar tanto en las letras. También Dead Souls es bastante buena, me gusta bastante Dead Souls. Pero pues solamente comentar que Transmission es muy poderosa, que me atrevería a decir que es incluso mejor que todas las canciones que están en el disco. Me gusta mucho más que She's Lost Control, que es como el emblema, ¿no? De Unknown Pleasures, pero Sí, pues vale la pena escucharla por sí misma. Claro que también hay que darle el crédito a los músicos porque la música de Joy Division también va más allá de las puras letras, ¿no? Incluso aunque no sepas de qué van las letras, su música en sí misma ya es única. Esta forma de tocar el bajo, esta forma de tocar la batería, es algo que no encuentras fácilmente, que antes de ellos no lo encontrabas en ningún lado y merecen completamente el crédito, ¿no? Del disco, porque claro, si todo hubiera sido
Ian Curtis y todo hubiera girado alrededor de él, pues tampoco New Order había tenido el éxito, ¿no? que tuvo al desaparecer Joy Division. Y a muchas bandas les ha pasado, ¿no? Se desintegran y pues ya después ya no jalan y ya no levantan. Y no Sí. fue el caso. Creo que son músicos excelentes, pero creo que Ian Curtis tenía una forma de ser muy diferente al típico eh, performance, Frontman de que banda, ¿no? al frontman, sí, 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 mejor dicho, sí. Y que tal vez tampoco parecía tener una personalidad muy fuerte, tal vez sus rasgos eran más típicos, pero sí demostraba también una gran fuerza en el escenario. Ya no hablamos tanto tampoco de su baile, pero sí, definitivamente como conjunto son un excelente grupo, uno de nuestros grupos favoritos, yo diría. Y pues no lo sé, ¿qué más decir de ellos? Definitivamente, referente a estas grandes canciones, creo que algo que también hace grande a Transmission es el inicio que tiene, ¿no? De esta poesía de un poeta que estaba ahí como tirando sus líneas y después de eso, ese gran bajo, ¿no? De Dead Souls, recuerdo que una de las películas que más marcó mi infancia y adolescencia fue la del Cuervo y ahí sale el cover de Dead Souls de Nine Inch Nails, entonces probablemente fue de las primeras canciones que escuché de Joy Division sin saberlo. Es un alto cover también, nos habla de la calidad que tiene esta canción para ser reutilizada si se hace de la manera adecuada. Y Digital, pues la verdad apenas la recuerdo. Creo que escuché tantas veces este disco en estos últimos días que se me borraron varias canciones de Joy Division del radar. Y Sí, pues me pasó igual, que ya no recordábamos que se llamaba Atmosphere, ¿no? Una sí, canción emblemática. Este, pero algo que me gustaría decir antes de terminar con respecto a Transmission es que si tú escuchas la versión de estudio, se escucha perfectamente el sonidito de fondo antes de que empiece la línea de bajo. Tzum, es como un zumbido que sí, se hace con sintetizador, que es el sonido que no tenía Joy Division en vivo, ¿no? De lo que se quejaba un poco Peter Hook. Si tú pones Transmission en YouTube y ves el video donde está tocando el vivo, entra el bajo muy fuerte, ¿no? Muy potente. Y sí. en el disco se pierde un poco porque tenemos este sintetizador de fondo. Pero claro, son dos versiones diferentes y las dos son espectaculares. Creo que las dos versiones valen la pena. Habría sido excelente tener más grabaciones de Joy Division en vivo, pero pues bueno, quedan los discos y creo que como ya vimos también hay mucho material de Joy Division que no está en la discografía oficial, pero está por ahí ya circulando en recopilatorios y pues vale la pena escucharlos. También creo que vale la pena escuchar a New Order. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Ceremony, que hay una grabación todavía con Ian Curtis en la voz. Se escucha Sí, bastante mal la grabación, es como casera, pero creo que hubiera quedado bastante bien escuchar todas esas canciones en vivo. alta canción en verdad. Y pues creo que tenemos lo que hay de Joy Division y con eso ha sido bastante y suficiente para tenernos hablando de ellos hasta este momento y muchas más personas seguirán hablando de ellos también en el futuro. Eso es lo que espero en verdad. Excelente recomendación de disco, dense un tiempo para escucharlo. Algo que quería mencionar es que creo que ya es momento de funar a Ned Flanders, ¿no? De la Facultad de Filosofía, viejo. Ya estoy harto de escuchar sus malditos relatos de que invita a alumnos a formar sectas y a tener encuentros cercanos con su hija. Qué extraño fenómeno, ¿no? Yo quisiera ir a la Facultad de Filosofía para conocer a Ned Flanders. La facultad de filosofía ya no es lo que era, viejo. La facultad de filosofía ya no hace esas cosas. Realmente ha Ya cambiado bastante, ¿eh? funen a Ned Flanders, amigos. Desde la huelga feminista del 2019, la facultad ya es otra cosa. Yo creo que a Ned Flanders lo van a escarchar muy pronto. Lo que yo espero es saber si este podcast si nos hace nuestro depósito, viejo, porque ¿qué está pasando? Pasan los meses y mi cuenta bancaria sigue bajando. Siguen ceros, amigo. Bueno, ¿qué se puede hacer? Así sucede cuando subes videos y no los monetizas.
Son las cosas. Bueno, ¿quieres que despida el episodio ya? ¿No quieres comentar algo más? No, por favor. Muy bien, esperen otro episodio aquí en su segmento favorito de Cuéntame un disco, cuéntame una canción, cuéntame un álbum en Cineandertal. Compartan, denle like, denos un comentario, qué es lo que piensan de Joy Division. Cuídense mucho, que estén bien y vuelvan a sintonizarnos pronto. Yo soy Andrés y estuve con... Con Jan. Hasta luego, cuídense mucho. Adiós. Bye, bye. Muy bien, pues creo